Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Programa número 25 de Un cadáver exquisito, y nos encontramos hoy día con Andrea Moreno. Andrea es coordinadora del Museo de la Ciudad. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Andrea se encuentra acá para hacernos una gran invitación. Prontamente en el Museo de la Ciudad se presentará la exhibición internacional De la Tierra al Cielo, 100 años con Julio Cortázar. Por favor, Andrea, cuéntanos de qué se trata esta exposición. Efectivamente, pues a Quito llegará este 24 de mayo esta exposición internacional que ya ha visitado otras ciudades latinoamericanas. De hecho, nació en el 2013, pero con una variante de título. De la Tierra al Cielo, 50 años de Rayuela, porque se conmemoraban precisamente pues esos 50 años de esta obra emblemática latinoamericana. Pero ya para 2014 pues cambia el apellido según los curadores y obviamente también hablamos de esos 100 años de Julio Cortázar. Claro, ¿no? coincide con el natalicio, ¿no? Y además la conmemoración de Rayuela. Exactamente, ¿no? Son como dos uniones muy interesantes. Esta exposición incorpora obra plástica, pintura, fotografía, dibujo de varios artistas, de 55 artistas, la mayoría mexicanos, otros internacionales, pero que de alguna manera buscaron esa inspiración, esas referencialidades con respecto a la obra de Rayuela. Los curadores de esta muestra son María Luisa Pasarge, de La Cabra Ediciones, y Rogelio Cuellar, que es un destacado fotógrafo, ¿no? Y armaron pues estos encuentros, ¿no? Así es. Estos encuentros de la plástica y la literatura. Por lo general, en esta exposición internacional itinerante, encontramos bastante material de dibujo, de pintura y fotografías. Sin embargo, me imagino yo que para el caso de Ecuador, de la muestra que se va a realizar en el Museo de la Ciudad, habrán algunas variaciones, pequeñas variaciones que lo harán característico, ¿no? Anticípanos un poco con qué se puede encontrar el espectador en esta muestra. Efectivamente, pues una de las primeras entradas que queremos hacer en la parte museográfica es que tú empieces donde tú quieras, justamente como la obra, Rayuela, como la obra de Rayuela, ¿no? Dando esa apertura al visitante para que más bien lo vaya descubriendo y vaya haciendo su propia construcción. Eso por un lado. Y por otro lado, la música, el jazz. El jazz que era un género muy, muy apetecido por Cortázar, perdón. Entonces también tendremos estas ambientaciones que las personas, sobre todo los jóvenes, de pronto hay muchos jóvenes que todavía no han conocido a Cortázar, pues bueno, que haya un espacio en donde puedan ver sus otras obras, los cronopios, por ejemplo, y que se pueda disfrutar de esa lectura, de esas breves lecturas. Sumado a eso, hemos trabajado con escritores, literatos nacionales para generar unos videos en donde también encontremos esos comentarios de todo este ámbito literario latinoamericano y contemporáneo, ¿no? ¿Cuál es esa vigencia de Cortázar? ¿Cuál es esa vigencia de Rayuela? ¿Y por qué lo estamos hablando? ¿Por qué lo ponemos en discusión ahora? La influencia también que ha tenido en artistas locales, ¿no? Exacto. Cuéntanos aproximadamente cuántos videos, cuántas fotografías está circulando en esta muestra, alrededor aproximadamente. Lo interesante es que cada artista pues generó una obra pictórica que por azar, por una suerte de sorteo, se van a construir estas rayuelas. Rayuelas que tienen pues su tierra, su cielo y 1 y 9 casilleros, de 1 a 9 casilleros. Vamos a encontrar estas 5 grandes rayuelas en las salas y cuando pues entregaban la obra, los artistas se les invitaba a que se les tome una fotografía y además realicen un dibujo. Entonces vamos a encontrar obra de gran formato que son estas rayuelas en pintura, pero también encontraremos al artista retratado con su dibujo. Es mucho de la referencialidad, ¿no? Y la autorreferencialidad al ser. Permanece el juego, la noción de juego, la noción lúdica dentro de toda esta propuesta
que afortunadamente llega acá, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se dio esta posibilidad con la muestra y el Museo de la Ciudad, ¿no? Por supuesto, aquí es algo muy importante de destacar esta trayectoria de la Fundación Museos de la Ciudad por buscar alianzas culturales internacionales y nuevamente el aporte de la Embajada de México en Ecuador. Hemos ya realizado tiempo atrás muchos otros proyectos investigativos, proyectos expositivos y nuevamente se hace presente la Embajada de México en Ecuador, pues dejándonos ver todas estas posibilidades y alianzas entre las instituciones. Y claro, al ser un proyecto mexicano, pues de alguna manera traen esta bandera. Exacto. Y encuentran, creo que este espacio idóneo que es el Museo de la Ciudad. Sí. Ahora, los participantes no son necesariamente todos mexicanos, los artistas, digamos, que están apoyando o colaborando con sus dibujos. Exactamente, ¿no? Es lo interesante ver que se trata de un universo que no te marca una sola nacionalidad, sino más bien una universalidad. Sí. Y cuéntanos un poco cómo va a ser, qué programas tiene el museo para traer gente, integrar colegios, escuelas, qué sé yo, a visitar. ¿Hay algún plan, alguna planificación en ese sentido? Efectivamente. Como parte de la exposición, pues tenemos todo un programa para tratar charlas. Habrá también un recorrido especializado con María Luisa Pasarge, porque nos va a visitar, viene para la apertura. Tendremos esos recorridos especializados, charlas también que estamos invitando a escritores, a gente de la literatura local, para que también nos comenten desde sus conocimientos, desde sus perspectivas, pues finalmente qué significa la literatura latinoamericana, qué significa Cortázar. Claro. En Latinoamérica. Es decir, tendremos algunos paneles, ¿no? Dentro de las fechas que está la propuesta. Algo importante, nos vamos hasta el domingo 4 de septiembre. O sea, tenemos casi 3 meses, un poquito más de 3 meses de exposición. Exacto. El verano se viene, entonces queremos pues aprovechar justamente estas fechas para que adultos, familias, conozcan la obra de Rayuela a partir de la exposición, de la apreciación, la contemplación, la experiencia de construir tu recorrido, pero también a estas otras actividades de, bueno, ¿cómo puedes tú expresar lo que sientes a partir de una frase que reconoces en Rayuela, por ejemplo? O sea, volver a unir lectura, plástica, creatividad, esa subjetividad de todos. Exacto, y volver a acercar a la gente también, ¿no? al fenómeno de la literatura de Cortázar, que no es menor. Es decir, es un escritor bastante prolífico, ¿no? Y muy influyente en todo tipo de arte, en teatro, en cine, en música, ¿no? Y en plástica, como lo estamos viendo ahora. Por supuesto. Inclusive entender ese carácter lúdico, ¿no? Que de lo que hablábamos de la Rayuela y la cotidianidad. Exacto. Es interesante ver las similitudes o esos encuentros que tenemos nosotros en el Museo de la Ciudad. Tenemos nuestro programa de juegos tradicionales para que los chicos vuelvan a conocer cuáles eran esos juegos, el trompo, la rayuela, el sapo, por ejemplo. Exacto. Entonces, pues habrá también unos lugares en donde sí podremos saltar, jugar a la rayuela. Se podrán encontrar entonces estos Vamos espacios. También a encontrar, exactamente. Perfecto. Y obviamente el museo también busca que el visitante construya su propio conocimiento a partir de lo que le entregamos. Entonces, generamos estas rupturas también en lo que es la narración de la historia, por lo que para nosotros esta exposición encuentra, creo que, un lugar preciso, porque queremos más bien una participación activa, una participación crítica también, inclusive, cuestionadora. Sí, que estén todos los fenómenos, digamos, involucrados, pero también que el espectador se transforme en un sujeto activo dentro de esto, ¿no? ¿Habrá algún tipo de producción editorial que se haga respecto de esta exposición? ¿Tienen contemplado? Estamos, sí, efectivamente trabajando en un pequeño folleto educativo, principalmente para jóvenes, para chicos jóvenes, en donde pueden tener una mayor referencialidad de la obra de Cortázar y
justamente cuál ha sido estos aportes plásticos de toda la exposición, ¿no? Exacto, Sí, sí. Es un producto pequeño, modesto, pero creemos que va a ser de gran ayuda. Sí, porque tiene finalmente el objetivo de educar también, ¿no? De acercar y de hacer comprender o hacer participar lúdicamente en el proceso a los jóvenes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uno de los principios del museo es que, bueno, te reconozcas de alguna manera en esta narrativa que te plantea el museo, Ajá. pero que una vez cruces el umbral ya de salida, ¿qué te llevas? Exacto, exacto. ¿Qué queda? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces con aquello? En el día a día? Ajá. Cuéntanos, Andrea, un poco más sobre el museo en términos generales. ¿Cuáles son, digamos, hablemos para la gente que no conoce el museo, que aún no lo conoce, que no es de acá tal vez, hay mucho, acá en Flaxo tenemos muchos estudiantes extranjeros, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata el Museo de la Ciudad, cuál es su línea, cuáles han sido algunas de las exposiciones emblemáticas que ha tenido, para contextualizar un poco también esta nueva exposición que ya se viene prontamente el 24 de mayo. Por supuesto, bueno, el Museo de la Ciudad abrió en 1998. Ajá. Ya estamos cerca de los 20 años. Claro. Es casi un adulto o un adulto joven, ¿no? Eso decimos, ya estamos pasando la adolescencia. Exacto. Y algo importante, pues, abre sus puertas en una edificación centenaria. Ajá. El antiguo Hospital San Juan de Dios. Ah, mira. Que el año anterior celebrábamos los 450 años de creación del hospital, en 1565. Una institución de servicio a todos los habitantes de Quito que estuvo en pie hasta 1974. Es bastante tiempo, ¿no? Sí, incluso en los años 50 pues salió una nota de Ripley, ¿no? Ah, mira. El hospital más antiguo. Entonces, por un lado, como Museo de la Ciudad se plantea ser un museo que sí parte desde una tipología de historia, pero su perspectiva, su postura es, hablemos desde la vida cotidiana. Okay. No se ha buscado en su momento, cuando surgió, no se ha buscado pues marcarnos unos hitos precisos, estáticos, de fechas y de héroes. Ajá. No, sino que entender a este Quito no solo como una ciudad, sino como un territorio, como una región, en donde tienes una serie de procesos culturales, sociales, ajá, factores económicos, factores políticos que han ido moldeando lo que ahora somos, ¿no? Entonces, de alguna manera, una entrada diferente a un museo prototipo de historia, sino que más bien queremos entendernos desde un presente cómo se ha ido conformando esto que denominamos Quito y a dónde vamos finalmente. Y lo que te comentaba del antiguo Hospital San Juan de Dios, pues hace unos 6 años aproximadamente, hemos incorporado ya museográficamente y con una serie de actividades la memoria y la historia del San Juan de Dios, porque al haber cerrado en el 74, hay muchas personas vivas que fueron médicos, que fueron enfermeras, que fueron pacientes o que fueron a visitar a alguien. Entonces, creemos muchísimo en estas continuidades de la memoria. Sí, porque alguien te pregunta, ¿dónde trabajas? En el Museo de la Ciudad. Ah, en el antiguo hospital. Claro. Y pasa eso, ¿no? La gente lo conoce a veces mucho más como el antiguo hospital que como el museo, o eso está cambiando paulatinamente. Y yo creo que estamos en ese equilibrio, claro. Los jóvenes buscan mucho ese mito del hospital, mientras que los adultos y los adultos mayores lo ven con el recuerdo, con la nostalgia, e inclusive y sobre todo con el agradecimiento. Aquí me curé, aquí le operaron a mi mamá. Claro. Etcétera. Hay un montón de narraciones que giran en torno al museo, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera buscamos esta cotidianidad, entender la ciudad, pero al mismo tiempo verlo desde este lado del hospital, ¿no? Son como dos polos muy interesantes que buscamos comprenderlo. Y además el Museo de la Ciudad, pues ha trabajado a lo largo de estos casi 20 años, pues también con exposiciones producidas por el museo y
producciones internacionales. Sí. Vale la pena destacar que estamos en Flaxo, pues se ha llevado un trabajo muy cercano con el área de antropología, con Blanca Muratorio, con Eduardo Kingman. Exactamente. Con Blanca Muratorio, un tiempo atrás se llevó a cabo una exposición sobre religiosidad popular. Ajá. Y es una de las exposiciones, ya cumplió más de 10 años, más recordadas por el público. Mire qué bien. Sí. Impactó esa exposición, ¿no? Sí, porque quiso o acudió Ajá. al recuerdo y a lo sensible de la evocación. Claro. Desde tu cotidianidad, pues cómo celebras lo sagrado. Exacto. El componente de oficios, el componente de este trabajo que muchas veces no es visto, también es parte del Museo de la Ciudad. Queremos seguir manteniendo esa línea de investigación y de trabajo. Estamos preparando también una exposición aquí con los aportes de Flaxo para este año, así que esperemos, eso será sorpresa. ¿Nos puedes anticipar algo breve? Tal vez el nombre. Bueno, Cajoneras, ¿no? Aquí muy también bien. Con el trabajo de Erika Bedón, de Eduardo Kingman y obviamente de Blanca Muratorio. Entonces, eso será y esa exposición se vendrá luego de los 100 años de Cortázar, ¿no? Así es una sorpresita. Perfecto, lo dejaremos ahí para la próxima. Esa incógnita para la próxima y claro, estarán aquí presentes, como siempre, el Museo de la Ciudad y lo estaremos invitando también, ¿no? Gracias. Pero siguiendo con esta línea de pensar desde otra perspectiva la ciudad, no como una narración cronológica lineal, no como una narración estática, ¿no? Digamos, esta exposición volviendo un poco a la exposición de Cortázar, ¿no? De la tierra al cielo, 100 años con Julio Cortázar, busca la misma sintonía, tal vez, ¿no? Me parece que va por ahí el hilo curatorial de esta exposición, es decir, tal como lo decías, lo comentabas con esa exposición anterior de religiosidad, ver la religiosidad en lo cotidiano, ver tal vez, ¿no? a Cortázar y Rayuela y su obra también como una posibilidad dentro del cotidiano, ¿no? Un cruce. Efectivamente, ¿no? Es, por un lado, permitir que el visitante vaya descubriendo. Uh-huh. ¿Sí? Va a estar la exposición en la planta alta, sin embargo, la propia arquitectura caprichosa del hospital nos va a permitir pues hacer estos encuentros, estas salidas y los retornos, porque justamente buscamos que el visitante lo construya, regrese. De pronto se queda solamente con una rayuela. ¿Sí? Es un poco el juego que planteaba Cortázar. Exacto. Y yo creo que también algo importante de esta exposición es que también nos va a romper mucho de ese esquema mental que tenemos del gran arte. ¿No? Sino que aquí... de un arte, digamos, disociado. Lejano, exacto, ¿no? Muy, muy evocador, muy idealista. Inalcanzable. Que obviamente este esquema mental tiene una gran presencia, la institución museo es la que también ha provocado este ensalzamiento a veces extremo, ¿no? Sí. Pero entonces yo creo que también esta exposición nos va a permitir tener una cercanía, o sea, ir entendiendo que hay otras formas también de poder acercarte al arte, ¿no? Y que el espacio físico, con esa carga histórica que tiene, con esa carga emotiva que tiene, también se comporta como parte de la obra, ¿no? Efectivamente. Es decir, este hospital, este antiguo hospital, con estos pasillos, también se vuelve en una especie de rayuela, ¿no? Sí. Una suerte de laberinto. Una suerte de laberinto, ¿no? Y donde no solo existe una contemplación, sino una vivencia, un estar, un reconocerse, ¿no? Sí. Buscamos también ese reconocimiento a lo latinoamericano, a partir de la literatura y a partir de la plástica, ¿no? Finalmente, ¿quiénes somos, no? Claro. Para esta exposición se contará con algún equipo de guías, de informantes, digamos, que estén atentos ahí a asistir al público, a acompañar, tal vez. Por supuesto, el Museo de la Ciudad también ya tiempo atrás ha llevado a cabo un modelo educativo en el que busca una serie de herramientas desde el constructivismo.
Entonces, el personal del área educativa, principalmente los mediadores, dejan de ser guías. Ok. Ya cambian su figura, exacto, digamos. No te leen de pe a pa el discurso, sino que más bien te interpelan. Ok. Te dan cierta información, pero también necesitan que tú retornes la información, porque en el constructivismo lo que planteamos es que finalmente al museo vas con tus emociones, vas con tus conocimientos, vas con tus prejuicios. Así también. Sí. Pero finalmente es como en el día a día nos desenvolvemos, nos encontramos. Exactamente. Y buscamos entonces también entender que no es necesario o no es único mantenernos en una mega narrativa de la historia. Porque tú también estás haciéndolo, tú también la estás construyendo de alguna u otra manera. Okay. Por supuesto que hemos encontrado como fricciones, chispas con la academia. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Eso es interesante. A propósito del hospital, tenemos un programa justamente dentro del área educativa de trabajo con adultos mayores. Okay. Adultos mayores que principalmente tienen su punto de encuentro en el SEAM Centro, que queda a una cuadra del museo. Y con ellos hemos hecho varias líneas de trabajo. Una de estas, pues, si el hospital, pues una figura latente en el imaginario de la ciudad, ¿por qué no entenderlo desde la memoria de los adultos mayores? Sí. Pero claro, se les entrega herramientas de mediación, el dato, el documento histórico, que también hay una investigación académica, pero ya en el ímpetu de conversar con el público, se cruzan los datos. Okay. Y obviamente ese dato, frente a un reporte en prensa, pues saltó a los ojos a los académicos y dijo, no pueden decir esto. Pero entendemos muy bien las posturas. O sea, y es la necesidad de diálogo también, de diálogo y discusión, ¿no? Me imagino yo. O sea, el museo estará abierto también al ejercicio crítico que se pueda hacer desde afuera, tanto como plantear los diálogos sobre lo mismo, ¿no? Efectivamente, es decir, entender que coexisten estas posturas. Exacto. Finalmente, el museo habla de una educación no formal, o sea, se quiere diferenciar de la academia, no sin eso divorciarse, por supuesto que no, o sea, necesitamos. Pero forjar su otro modelo, ¿no? Tal vez más... no tan vertical, ¿no? Más participativo. Más participativo, Más participativo. Y pues, por ejemplo, ahí ocurren esos chispazos. Esos encuentros. Pero interesante también, ¿no? Porque finalmente arma la idea de que el museo también es una entidad viva, es decir... es lo que buscamos. Exacto. Y una entidad viva implica también desacuerdos, encuentros... todo tipo de conjetura en función de lo que se hace, ¿no? Efectivamente, ya ha pasado ya un largo tiempo en que fueron esos últimos remesones de la institución museo y efectivamente pues tenemos que vernos, como tú lo dices, como un espacio vivo. Exactamente. En donde tú vas a estar y vas a dar un aporte y puedes dejar algo, pero que también te debes algo contigo, ¿no? Que te puedas quedar con algo, exactamente. Y puedas volver y quieras regresar también al museo. Efectivamente, ¿no? O sea, generar experiencias que sea un espacio vivo y un espacio de encuentros. Así es. Cuéntanos qué otras iniciativas existen en el museo. Ya nos conversaste de las líneas curatoriales con las exposiciones que se vienen, ¿no? De esta idea de educación constructiva, ¿no? Inclusiva, de diálogo. ¿Qué otras iniciativas tienen? ¿Cuáles son los modelos, por ejemplo, de comunicación que tiene el museo con la comunidad? ¿A través de qué vínculos se establecen conversaciones o acercamientos a la comunidad, a escuelas, a qué sé yo, otro tipo de instituciones? Justamente tenemos también un pequeño programa de el Museo de la Ciudad va a tu escuela. Okay. Entonces lo hacemos con una planificación mirando al régimen escolar y normalmente visitamos unas 5 escuelas en un semestre y otras 5 en otro semestre según lo podamos realizar y efectivamente miembros del equipo educativo van a la escuela. Okay. Es decir, el museo totalmente sale, porque muchas veces son escuelas que están en zonas periféricas, en zonas rurales,
en que es muy difícil llegar al centro. No me refiero a la movilidad, sino que me refiero a que no tienen recursos para un transporte. Sí. Y entonces llevamos una cajita de juegos, una cajita también que te habla de contenidos, y a partir justamente de lo lúdico y de lo educativo les puedes dar transmitir estas nociones de lo que es Quito, de lo que nosotros pensamos a Quito. Exacto. Y bueno, entonces también ya motivas a que generen otra actividad o que obviamente en algún momento lleguen al museo. A propósito de estos alcances que hacemos, el día de hoy, viernes 13 de mayo, vamos a hacer una presentación. No sé si tenía que ser 13. Sí, no hay problema. Vamos a trabajar con estudiantes de una escuela de Nayón. Ok. Que está pues, fuera del ámbito urbano, porque mayo es el mes de los museos. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Perfecto. Y con anticipación, pues, hacemos una serie de actividades y el día de hoy, durante toda la noche, pues habrá una serie de actividades con los estudiantes. Es decir, rompemos esa lógica de visito al museo en el día. Exacto. Recogemos a un grupo y vamos a realizar nuevamente desde lo lúdico, por ejemplo, una gincana para entender al museo, para que te encuentres con el museo, que varíes tu actividad. Qué bien, qué bien, porque también es una nueva dinámica, digamos, de comprender el arte, ¿no? Y de comprender una ciudad a partir de lo lúdico, a partir del juego. Y precisamente es otra forma de educación también, ¿no? Que repara esa vieja noción de que el museo es un lugar aburrido, silencioso, que tienes que guardar silencio, ¿no? Se rompe el esquema, precisamente porque se vuelve un juego, se vuelve vivo el fenómeno del arte. Sí. Y justamente esta noche estarán otros museos de la Fundación y otros museos del distrito involucrados en estas actividades. Hay distintos nodos de actividades nocturnas en el día de hoy. Y el 18, pues, Día Internacional de los Museos, esperamos a todos los visitantes, será gratuito para nuestros espacios. Perfecto. Ya vamos cerrando el programa, pero volvamos a recordar lo que nos interesa prontamente para el 24 de mayo, Andrea, por favor. Cuéntanos nuevamente esta exposición que trae el Museo de la Ciudad, las fechas, ¿no? Y en qué consiste a grosso modo para los que se vienen integrando a la escucha de nuestro programa Un Cadáver Exquisito. Por supuesto, este 24 de mayo a las 7 de la noche están todos cordialmente invitados para la apertura de la exposición De la Tierra al Cielo, 100 años con Julio Cortázar, un proyecto con el apoyo de la Embajada de México en Ecuador, bajo la curaduría de María Luisa Pasarge y Rogelio Cuésar, que incorpora obra plástica, fotografía, dibujo, de 55 artistas que se inspiraron en la obra de Cortázar, la obra de Rayuela. Será una exposición que permitirá al público pues ir descubriendo plástica y literatura en sus múltiples dimensiones y relaciones. Cuéntanos dónde está ubicado el Museo de la Ciudad para quienes no lo conozcan aún. Está ubicado en la García Moreno y Rocafuerte, en el edificio del antiguo Hospital San Juan de Dios, pues de la Plaza Grande García Moreno al sur, unas 5 cuadras, y ahí nos encuentran. Estamos abiertos para el público de martes a domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Perfecto. ¿Y hay página web también donde la gente se puede informar de esta exposición como de otras? Por supuesto, nuestra página web, museociudadquito.gov.es, y las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, así que con mucho gusto recibir sus comentarios, sugerencias, apreciaciones. Perfecto, te damos muchas gracias, Andrea, coordinadora del Museo de la Ciudad, por venir, conversar con nosotros. Te esperamos para las próximas exposiciones que esté realizando el museo. Ya nos anticipaste algo que se viene interesante, suena interesante. No se pierda la exposición y como siempre nos vamos con un tema musical que viene muy ad hoc, ¿no? A esta exposición de Cortázar. Nos iremos con Gotham Project y la canción Rayuela. Gracias, Andrea, y que tengas un muy buen día. A ustedes, gracias. Gracias, amigos. Adiós.